La canción del día de hoy es Forever Young de Alphaville. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. En la gráfica la región sombreada representa el conjunto. Entonces, ¿cuál es la idea? Representar esta partecita sombreada a través de alguno de los siguientes conjuntos. Entonces vamos a ver como las nociones que están involucradas acá para entender más fácilmente cómo podemos llevar de este gráfico acá. Entonces, primero, cuando tengo un conjunto formado por parejas x, y, no es más que un conjunto formado por puntos del plano cartesiano, ¿listo? Y a eso se refiere cuando dice que pertenece a R2, ¿listo? ¿Qué significa que pertenezca a R2? Esto no es más que una notación o una forma de escribir R por R, ¿listo? Y esta multiplicación, pues no es la multiplicación usual que conocemos, sino que esto se llama producto cartesiano, ¿listo? ¿Y en qué consiste el producto cartesiano? Pues esto no es más que decir que x pertenece a los números reales y y pertenece a los números reales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo z, w que pertenecen a z al cuadrado, pues no estoy diciendo más que z, w pertenece al producto cartesiano de z por z. Esto quiere decir que z pertenece a los enteros y W pertenece a los enteros y no necesariamente tiene que ser el mismo conjunto. Por ejemplo, podría poner otra pareja por acá, digamos y, P perteneciente al producto cartesiano z por los números racionales, es decir, y pertenece a los números enteros y p a los números racionales. Entonces esto no es más que una notación para decir que este conjunto acá está formado por parejas ordenadas que pertenecen al plano cartesiano, tales que x pertenece a los números reales y a los números reales. ¿Listo? Entonces, después de que ya sé que esto representa puntos del plano cartesiano, pues después va a venir justamente la condición que necesitan cumplir esos puntos para pertenecer al conjunto. ¿Y cuál es la condición? Que x está entre menos 1 y 1. Entonces, menos 1 está por acá y 1 por acá. Pero como ven, y no tiene restricción, entonces podrían ser todos estos puntos de acá, listo, desde menos infinito hasta más infinito, literalmente. Lo importante que es que su coordenada en x está entre menos 1 y 1, y ya sabemos que la coordenada en x es horizontal, ¿no? Entonces, pues justamente, todos estos puntos de acá que estoy pintando representan lo mismo, son justamente valores, listo, parejas ordenadas en las cuales la coordenada en x está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, pues no está acotada por y porque no hay ninguna condición para y, listo. Ahora miremos la otra partecita. Como ven aquí, que identificamos, tenemos una circunferencia, lista, que está circunscrita en un cuadrado. Entonces, ¿cómo represento yo analíticamente una circunferencia? Ya sé que esto es una circunferencia, pero ahora ¿cómo la represento o cómo la grafico? Pues se utiliza una ecuación que es la ecuación de la circunferencia. En este caso, pues voy a simplificarla, que es justamente cuando tiene centro en el origen, y viene de la siguiente manera: x al cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, donde r representa el radio, es decir, la longitud del segmento que une mi centro con cualquiera de estos puntos de la periferia. Entonces, en este caso, pues es sencillo ver que el radio de mi circunferencia vale 1, porque si el centro está en el origen 0,0, pues la distancia que hay desde ese punto hasta el de acá es 1. Listo. Entonces, esta circunferencia acá pues la va a representar como x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Listo, pero pues ¿qué pasa? Yo siempre que grafico cosas del plano cartesiano, pues yo estoy muy acostumbrado a graficarlas de la siguiente manera: y igual a alguna cosa. Entonces pues despejemos y acá, que es como estamos acostumbrados. Entonces y cuadrado, ese x cuadrado que está sumando, pues lo paso a restar. Pero como no me gusta trabajar con y al cuadrado, pues saco raíz cuadrada a ambos lados. Pero recordemos que cuando yo saco raíz cuadrada a algo que está elevado al cuadrado, me queda valor absoluto de eso. Listo, igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Listo. ¿Y esto en qué se convierte? Esto es una ecuación con valor absoluto y es sencilla de resolver, ¿no? Simplemente nos van a salir dos casos. En el primero, simplemente quita el valor absoluto, entonces ya va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Listo. Y para el otro caso, pues simplemente y va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Básicamente es ponerle un menos acá. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra circunferencia se dividió en dos pedazos. ¿Listo? Entonces, analicemos. Siempre que yo tengo una raíz, esto siempre va a ser positivo, ¿cierto? Porque la raíz justamente siempre me arroja valores positivos. Listo. Y esto también va a ser positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como en todo esto es positivo, luego esta ecuación de acá me representa la parte superior de mi circunferencia, es decir, este casquete de acá. Listo. Y la otra partecita, ¿listo? Esta que tiene un menos antes, pues si yo sé que todo esto es positivo y le pongo un menos antes, pues todo esto va a ser siempre negativo. Entonces me va a representar esta partecita acá, ¿listo? Y esto nos va a ayudar justamente a dividir esta circunferencia en dos pedazos para pues justamente denotar más fácilmente estos puntos, ¿listo? Entonces ya que hicimos todas esas aclaraciones, ahora sí vamos con lo que nos interesa, que es ver estos punticos a qué pertenecen, ¿listo? A qué conjunto pertenecen. Entonces,
Vimos que una forma de denotarlos básicamente es y, ¿cierto? Porque básicamente todos esos punticos me representan altura. Listo. Entonces, ahora, como vemos todos estos punticos, listo, de acá arriba, que voy a pintarlos aquí con negro, son más grandes que la circunferencia o están por fuera de la circunferencia. ¿Eso cómo se representa? Pues este de aquí es mi casquete superior, que ya vimos que se representa por esta ecuación de acá. Entonces, si los punticos, que ya sabemos que los representamos por y, ¿listo? Porque son altura o imagen de los puntos de x, entonces, pues y va a ser mayor que raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Porque están por encima. Sin embargo, esto no se va así hacia más infinito. Ay, perdón, aquí me salí. Esto no se va aquí para más infinito así. Como ven, está acotado por otra región. ¿Listo? ¿Que cuál es? La recta y igual a 1. ¿Listo? Recuerden que una recta que está escrita de la forma y igual a algún número no es más que una recta horizontal. Entonces, en este caso, la recta y igual a 1, pues no es más que esta recta horizontal que pasa por 1. Entonces justamente estos punticos que señala aquí en negro están acotados por raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y 1. Son mayores que la circunferencia, es decir, que este casquete, porque están justamente arriba, pero son menores que la recta y igual a 1. Listo. Ahora, ¿cómo grafico o cómo represento estos punticos de acá abajo? Pues nuevamente pues los llamamos y. Y entonces recuerden que con el eje negativo funciona un poco al revés, es decir, entre más cerca esté mi función o mi curva al eje x va a ser más grande. Entonces justamente estos punticos de acá son mayores que la recta menos 1, ¿cierto? Porque la recta y igual a menos 1 está acá. Y son mayores porque están más cerquita al eje x, ¿listo? Pero también están acotados por este otro casquete o esta otra partecita de la circunferencia, que es la parte negativa que viene representada por esto. Entonces justamente y es mayor que menos 1 pero menor que menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. De hecho, en todas las respuestas aparece exactamente lo mismo. Entonces la primera cosa en la que difiere es la siguiente. En este conectivo acá, este conectivo acá es lo que se conoce como una O en lógica matemática, ¿listo? Entonces básicamente aquí me dice o los puntos pertenecen a la partecita arriba o a la de abajo. Y cuando tengo este que es como un triangulito sin base, quiere decir y, es decir que tienen que estar en los dos al tiempo. Pues pensemos, por ejemplo, este puntico que grafiqué aquí en morado, ¿listo? Este ¿está en los dos al tiempo? No, solo está en este, ¿listo? Entonces básicamente, de hecho, no hay puntos que pertenezcan a los dos al tiempo. Entonces, o los puntos están en este pedacito de acá arriba o en el de abajo. Entonces descartamos estas opciones de acá, porque justamente los puntos no pueden estar en dos partes al mismo tiempo. Entonces, o están acá arriba o están acá abajo, ¿listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo único que cambia entre estas dos opciones de respuesta? Que aquí tenemos una unión y aquí una intersección. Es decir, aquí con la unión puede estar acá o acá los puntos, y con intersección tienen que estar en las dos al tiempo, es decir, son los puntos que cumplen ambas condiciones simultáneamente. Entonces recordemos que representa este conjunto de acá. Este conjunto de acá vimos que eran todos los x que están entre menos 1 y 1, o sea, representa todo esto acá, desde más infinito hasta menos infinito. Entonces, ¿qué pasa si yo uno esto con los punticos que tengo aquí dentro? Pues justamente me va a quedar todo esto desde menos infinito hasta más infinito, porque justamente los puntos pueden estar acá o pueden estar acá. Entonces lo que realmente necesito es la intersección, porque necesito que cumplan las dos condiciones, que el puntico esté en esta región de acá, listo, pero como ven, estos conjuntos de acá no me hablan nada de x, es decir que, por ejemplo, un puntico ahí, otro acá, otro acá, otro acá, también cumplen esa condición de que están, por ejemplo, por fuera de esta circunferencia, pero por debajo de la recta llego a la 1. Entonces por eso tengo que poner la intersección, porque tengo que ver que simultáneamente se cumpla que el punto pertenezca a esta zona, pero que también pertenezca a los x que están entre menos 1 y 1 para acotar justamente a esta partecita sobre acá, esto y esto acá. Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta es nuestra opción B. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.